Gracias. Bien, este es el repaso. ¿Están ubicados? ¿Estamos ubicados todos? ¿Sí? Muy bien. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis ¿hasta qué? Hasta Malaquías. De Génesis hasta Malaquías. Por supuesto, hay algunas de las lecciones que hemos visto durante este tiempo, de las 21 que hemos visto hasta hoy, que no hemos dado detalles, solo hemos mantenido una línea de cosas que son importantes a recordar en esta noche para continuar. Vamos a ver algunas otras cosas a la luz de estas láminas que vamos a estar presentándoles a ustedes. Todo lo que hemos visto entonces desde Génesis hasta Malaquías. En primer lugar, podemos resaltar las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia a Dios. Lo vemos allí en el principio, lo vemos cuando ni siquiera el mundo había sido creado. Vemos que aquellos seres espirituales que fueron creados al principio, antes de crear al mundo, los ángeles, cómo se rebelan contra Dios. Allí vemos ese principio diabólico de la desobediencia. Posteriormente, Dios crea al hombre en el jardín del Edén, lo coloca en ese lugar y el hombre desobedece nuevamente a Dios. El ser humano, el hombre, por primera vez desobedece a Dios y vienen consecuencias sobre ellos. Posteriormente, esos dos hijos de Adán y Eva, conocidos como Caín y Abel, llega el momento de presentar ofrenda por sus vidas delante de Dios. Uno lo hace de una manera correcta al permanecer en el propósito y a la manera que Dios había establecido desde el principio con Adán y Eva, cuando por primera vez sacrifica a un animal inocente. Sangre inocente es derramada para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Caín lo hace a su manera y Abel lo hace a su manera, lo hace a la manera correcta que había sido dada a conocer por los padres de estos dos hombres. Era sacrificio de sangre, debía ser sacrificado un animal y Abel lo hizo correctamente. Lo hizo a la manera de Dios, a la manera que Dios había establecido. No obstante, Caín lo hizo a su manera, lo pretendió hacer como los padres, sus padres, originalmente lo habían procurado hacer. Luego vemos otro hecho muy importante como ese, lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Dios había establecido una forma para salvar a la humanidad de aquel entonces, que como todos sabemos, según Génesis 6, estaba depravada, se había corrompido al extremo. El Espíritu de Dios estaba hablándole a la gente y Dios dijo en una oportunidad: no contenderá para siempre mi espíritu con la gente, serán sus días 120 años. Y Dios, durante un periodo de 120 años, mientras Noé estaba en obediencia construyendo el arca del pacto, estaba construyendo el arca de Dios, el arca que Dios había mandado, a construir, estuvo aguardando y esperando por la gente de aquel entonces. Y dice la palabra que llegó un momento en que ese tiempo se cumplió. Dios le dio orden a Noé de meter los animales y por último él y su familia. Y Dios mismo tomó la decisión de cerrar la puerta y la oportunidad para la gente de aquel entonces que había hecho caso omiso a las indicaciones y a la palabra que a través de Noé le había sido dado durante 120 años a la gente de aquel entonces. Vemos que las consecuencias de la desobediencia entonces a Dios durante este tiempo, estos personajes que he nombrado y muchos otros más, fue la separación. Dios tuvo que separarse del hombre, hubo la separación como consecuencia de la desobediencia y posteriormente o lo que conocemos como la muerte. Hemos hablado de tres tipos de muerte. La muerte que sufrió Adán y Eva al desobedecer a Dios fue la muerte espiritual, fueron separados de Dios.
Se conoce también la muerte física, que es cuando el espíritu y la carne se desligan. Uno va al polvo de donde fue tomado y el otro vuelve a Dios, a quien lo dio. Y la tercer tipo de muerte es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Cuando Adán y Eva hicieron ropas para cubrir sus cuerpos, al reconocer que estaban desnudos como consecuencia de haber desobedecido a Dios, tomando del árbol que Dios les había indicado no comer, estaba mostrando que ellos estaban buscando una manera de acercarse a Dios, pero que era una manera equivocada, era una manera que Dios no había elegido para ellos. En el caso de Noé, en los tiempos de Noé, la gente, toda la generación de Noé, todas esas personas habían nacido con la naturaleza pecaminosa de Adán, como herencia de Adán. Nadie era bueno, no había bueno ninguno. Adán no era mejor que los demás, pero hay algo importante que es necesario resaltar, era la fe de Noé. La fe de Noé. La Biblia dice que en los tiempos de Noé no se conocía la lluvia. Y Dios le dice a Noé que va a destruir la tierra a través de un diluvio, a través de lluvia. Y si hemos estado atentos a las clases que hemos visto desde el principio, vemos que la tierra o la vegetación y las plantas eran mantenidas en el tiempo por un vapor que salía de la tierra y que irrigaba la vegetación y la mantenía verde y el verdor de las plantas. No se conocía la lluvia. Y lo resalto porque es interesante el hecho de que Noé le creyó realmente a Dios. Dios anda buscando a gente que le crea y Noé le creyó a Dios. Cuando Dios le dice que va a destruir la tierra con un diluvio, Noé pudo haber dicho, bueno, estás loco, ¿qué es eso? ¿Qué es la lluvia? Pero Noé nunca chisteó, Noé nunca le preguntó a Dios nada, sino que creyó. Posteriormente Dios le da indicaciones de esa enorme embarcación que él debía hacer, y Noé siguió al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones y medidas que Dios le dio para construir el arca. Noé no tomó la iniciativa de hacerle 2 puertas al arca y hacerle ventanas para que los animales vieran el paisaje. No, Noé siguió al pie de la letra lo que Dios le indicó y solo hizo una puerta al arca como Dios se lo había indicado, como Dios se lo había mostrado. Lo que muestra que Moisés le creyó a Dios. Noé confió en Dios. ¿Sí? Amén. Entonces Dios lo salvó, no era porque él tenía habilidades o porque era muy bueno o porque era chévere, porque él era igual de pecador como los demás que murieron en aquel diluvio, sino sencillamente porque Noé confió en él. Vemos otro cuadro que lo vimos en la película, que es el sacrificio que Dios le pide a Abraham de su único hijo. En Génesis 12 Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo llevó a la orilla del mar y lo mandó a contar los granos de arena que habían en la orilla de la playa, y le dijo: así será tu descendencia. Lo llevó una noche estrellada y le dijo: puedes contar las estrellas. Y quizás Abraham se puso a contarlas, pero perdió la cuenta y dijo: son miles, son muchas. Y Dios le dijo: así será tu descendencia. Luego ese segundo hijo que tiene, pero que tiene con su esposa, Dios le pide sacrificarlo, como vimos hace un momento. Dios entonces le pide a Abraham sacrificar a su propio hijo. Y era quizás, como cualquiera de nosotros pudo haber pensado, ¿cómo Dios va a hacer de mí una nación grande y va a multiplicarla como las estrellas del mar o como, las estrellas del cielo y como la arena del mar? Y me pide que ese ser humano, ese hijo del cual iba a descender toda esa cantidad de personas, debe morir.
Pero hay algo interesante, también que lo vemos como en Noé, lo vemos en Abraham. Abraham también confió en Dios, Abraham también le creyó siempre a la palabra de Dios. Él creyó al pie de la letra lo que Dios le había dicho que hiciera. Y él sabía que Dios iba a hacer algo, pero que iba a permanecer en el propósito y en la promesa que le había dado a él. Por eso vemos que en ese acto de sacrificio Dios proveyó un carnero sustituto para tomar el lugar de Isaac. Dios proveyó un carnero, un animal que iba a sustituir la vida de aquel joven que era la promesa de Dios para esa familia y quien sería posteriormente una nación que hasta hoy permanece. Dios proveyó ese sustituto. Durante toda la historia de la Biblia, vemos un énfasis de 3 elementos importantes, los cuales actúan juntos y que Dios acepta para cubrir la culpabilidad del hombre. Vemos 3 elementos. El primero es fe a la manera de Dios. Fe a la manera de Dios. El segundo es sacrificio y el tercero es sangre. Lo vemos en toda la historia. Vemos que esos 3 elementos están siempre presentes. Fe a la manera de Dios, sacrificio y sangre. Y eso va a permanecer en el tiempo. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel en su última del cautiverio de Egipto y vemos lo trascendente de aquella última plaga, Dios proveyó una puerta de protección para las familias y para la nación hebrea. Las familias hebreas confiaron también en lo que Dios había mandado a decir al pueblo a través de Moisés. Él les dio indicaciones de lo que deberían hacer. Deberían tomar un carnero, deberían tomar una oveja perfecta y sacrificarla. Esa sangre debía ser esparcida en los dinteles de las puertas de los hebreos. Ellos debían comer ese animal durante esa noche, absolutamente todo, con otros elementos que Dios había indicado. Y ellos siguieron también las indicaciones de Dios como Dios lo había mandado. Y en la noche, cuando el ángel de Dios visitó la nación egipcia y por ende los hogares de los hebreos, donde veía la sangre que había sido esparcida, él sencillamente pasaba de largo. Pero donde no había la sangre, el ángel de la muerte entonces tomaba al primogénito de esa nación y era muerto. Cuando los israelitas en el desierto tuvieron hambre, Dios le dio pan del cielo, y cuando tuvieron sed les dio agua de la roca. Dios estuvo con ellos, guardándoles en todo momento. Cuando el pueblo de Israel ya había tomado posesión de la tierra prometida, una y otra vez ellos olvidaron las promesas que le habían hecho a Dios. Ellos pudieron vivir bajo la gracia y las bendiciones de Dios. Y cuando ellos estaban en pecado, cuando ellos se olvidaban de Dios, entonces Dios buscaba la forma de llamar la atención de ellos, y lo hacía a través de sus mensajeros, los profetas, para hablarles, para llamarles la atención. Hay 3 elementos importantes que Dios consideraba dentro de ese mensaje profético que era traído al pueblo. En primer lugar, Dios les hacía un llamado a arrepentimiento. En segundo lugar, Dios les llamaba a volverse a Él, volverse a Dios, y les advertía que si no se volvían a Él, sufrirían las consecuencias de sus errores y de sus pecados. Y en tercer lugar, Dios anunciaba a través de los profetas la venida de un Salvador, la venida de un libertador. Siempre estuvo presente allí con ellos. El pueblo de Israel fue llevado cautivo en 2 oportunidades. Las 10 tribus del norte fueron llevadas unos 725 años antes de Cristo, fueron llevados cautivos por los asirios.
La razón por la cual Dios permitió ese cautiverio fue por la idolatría que había en el pueblo. Posteriormente, las 2 tribus del sur fueron llevadas también cautivas a Babilonia durante 70 años. De esa manera, Dios o el pueblo estaba recibiendo las consecuencias de sus errores, las consecuencias de su desobediencia. Entonces, por último, podemos decir, y es muy importante este verso que usted lo subraye en su Biblia, allí en Malaquías capítulo 3, verso 1. Tenemos todos los cuadros. Tenemos en primer lugar en Génesis 3:15 una promesa de Dios, donde a pesar de la circunstancia del hombre de desobedecer a Dios, vemos una promesa en Génesis 3:15 que debe estar subrayado también como muy importante, como un dato muy importante en su Biblia. Dios promete un libertador, un salvador para la gente y para el mundo. Y a través del tiempo, Él estuvo una y otra vez hablando de ese libertador. Y me llama mucho la atención que en el último libro de la Biblia, en el último libro, mejor dicho, del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera: he aquí, dice Dios, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está hablando de 2 mensajeros quienes van a entrar pronto en la historia, en esa historia que estamos narrando. A partir de mañana vamos a ver a esos 2 mensajeros entrar en escena para continuar en esta visión cronológica de la historia de Dios. En primer lugar, vamos a encontrar a uno que prepara el camino y un segundo que es llamado el ángel del pacto, el Señor del templo. Y dice el escritor, o dice Dios a través de Malaquías, a quien vosotros estáis esperando, el deseado de las naciones, dice en otros pasajes. Entonces, a partir de mañana vamos a conocer quiénes son esos 2 personajes de los cuales se está hablando aquí Malaquías en el capítulo 3, verso 1. Amén. Esto es muy interesante, todo esto que hemos observado hasta hoy desde el Antiguo Testamento. En nuestra primera lección estuvimos explicando el tema que queríamos desarrollar durante el estudio de estos 39 libros del Antiguo Testamento. Y comentamos que no íbamos a detenernos en algunos aspectos, porque estábamos siguiendo una línea y les mostramos que habían pasajes e historias muy importantes que queríamos resaltar. Entonces, en esta primera etapa de fundamento firme, solo vamos a ver todos estos versos que acabamos de ver y estas historias, y continuamos ahora con el Nuevo Testamento. Posteriormente, en la etapa 2, vamos a hacer nuevamente un recorrido desde Génesis hasta Malaquías, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva, lo vamos a hacer de una perspectiva totalmente diferente, y vamos a apreciar y vamos a ver cosas muy enriquecedoras para nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Yo espero y esperamos que usted pueda mantener el ánimo y la disposición, pueda mantener su confianza, pueda mantener el ánimo y la expectativa de lo que Dios está queriendo enseñarnos en este tiempo. Hemos podido hacer un recorrido y hemos sido impactados por algunas cosas que en nuestra vida, quizás de creyentes, no habíamos logrado ver. Y para nuestros amigos que nos han seguido en este tiempo, que han estado con nosotros, pues algo totalmente diferente para ellos y quizás más fácil de asimilar
como lo hemos querido llevar para cada uno de las personas que hemos invitado para estar con nosotros. Así que ánimo, vamos a seguir adelante. El día de mañana continuamos. Ahora hay expectativa. Quizás algunos ya saben quiénes son esos dos personajes de los cuales habla aquí Malaquías, otros quizás no lo saben. A partir de mañana entonces podemos continuar la historia y ver de quién está hablando Malaquías, de quién habló Génesis 3:15, Dios en Génesis 3:15, y así sucesivamente. ¿Qué modelo es ese de Abraham sacrificando a su hijo Isaac? ¿Por qué esos tres elementos? Fe a la manera de Dios, sacrificio y sangre. ¿Por qué? Habrán respuestas muy interesantes que van a sacudir nuestra vida y que nos van a ayudar a tener un fundamento y un cimiento bien firme sobre el cual nosotros podamos seguir edificando nuestras vidas y ayudar a otros a edificar sus vidas. ¿Decimos amén? Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar y vamos a darle gracias por lo que hasta hoy hemos podido ver, hasta lo que hoy hemos podido conocer. Y es nuestra oración que Dios siga moviendo nuestro interior y nos siga motivando a conocer sus verdades. Una de las cosas que dijimos en la primera charla, en la número 1, era que Dios quería que Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablar al hombre, Dios quiere comunicarse con nosotros. Y miren todo lo que nos ha enseñado durante estas 22 lecciones. Hemos aprendido mucho. ¿Cuántos han aprendido cosas nuevas? Y aún hay mucho más. Como alguien dijo por allí, aún hay mucho más. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de dedicar este tiempo, y durante estos 22 días nos hemos dado cita para conocer lo que está en tu corazón y que anhelabas compartirlo con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu interés en mostrarnos quién eres tú. Y hemos visto un Dios todopoderoso, maravilloso, que ha exhibido su poder entre la nación egipcia, que ha manifestado su gloria entre su nación, en la nación de Israel. Hemos visto un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas al pie de la letra. Y hemos visto un pueblo desobediente, un pueblo que no puede hacer nada por sí mismo, un hombre indefenso, un hombre desobediente, pero que aún así Dios sigue amando y Dios le sigue mostrando el camino. Y vemos muchos hombres que aún en medio de situaciones adversas mantuvieron su confianza, mantuvieron su fe en las promesas que les había sido dada. Gracias queremos darte por esta oportunidad en esta noche, y porque el día de mañana lograremos entrar en el Nuevo Testamento y lograremos ver algunas respuestas que a las promesas que han sido hechas en el Antiguo, ver respuestas allí. Queremos verlo y creemos que van a haber muchas respuestas que tú nos quieres dar para cada uno de nosotros. Así que gracias te damos, Señor. Manténnos con el mismo ánimo, con la misma disposición para venir, con la misma expectativa de las cosas maravillosas que tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos. ¿Decimos amén? ¿Cuántos tienen ánimo todavía? Vamos a decir un grito de júbilo. ¡Otra vez! 1, 2, 3 y ¡aleluya! Vamos a aplaudir. Todos con las palmas arriba. Eres el Rey infinito en poder. Eres el Rey de los cielos. Vamos a aplaudir. Eres para el cielo fiel, pues mi vida
empieza mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, dígalo, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Él es el Rey, Él es el Rey, aleluya, dígalo fuerte. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.